entender que Dios lo tenía todo fundado antes de la fundación del mundo. Amén. Efesios 1:4. Pablo ministró esto tremendamente a la iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo entonces aquí está explicando a la iglesia de los Efesos algo que había sido revelado para su vida. Amén. Que Él nos escogió antes de cuando. Entonces, nosotros, antes de tener este cuerpo carnal, teníamos vida en el Espíritu. Y habitábamos, ¿dónde habitábamos nosotros? En la casa del Padre, arriba, en el lugar de los Espíritus, en el vientre de Dios. Habitábamos ya antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, cuando se viene esta revelación, entendemos que Dios es. Yo quiero ir al Salmo clave, pero bueno, vamos a leer. Quiero leer esto. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Entonces, nosotros salimos de la presencia de Dios, pero tiene que haber una operación para que nosotros seamos hijos. Tenemos que ser adoptados. Amén. Dios lo tiene todo predestinado, pero tiene que haber una decisión nuestra. Tiene que haber que nosotros aceptemos esto. Y todo viene a través de el recibir a Jesucristo. Juan 1:12. Si nosotros podemos, yo creo que uno tiene claro esto, pero yo tengo que explicarlo para que nosotros podamos entrar al mensaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los que le recibieron? Nosotros. ¿Por qué? ¿En quién? ¿Ves cómo está claro? O sea, más a todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, a los que creen en su nombre, el nombre que tiene todo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Se traduce entonces que hay un engendramiento. Como fuimos engendrados para venir a este mundo, hay un engendramiento también. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero entonces que podamos entender todo esto, para que la predestinación sea algo que nosotros abracemos, porque si no la abrazamos la podemos desechar, y desechar la predestinación es desechar a Dios. Entonces yo tengo que abrazarla y entender esta predestinación. Amén. Vamos al Salmo 121:8. Yo quiero ver las tres etapas, porque si nosotros vemos estas tres etapas, veremos cómo necesitamos que estas tres etapas se cumplan en nuestra vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora Para siempre. donde, si nosotros entendemos este versículo, nosotros estábamos en un lugar. Amén. Si nosotros, Jehová guardará tu salida, tuvimos que salir de algún lugar. Del vientre de Dios, exacto. De la casa del Padre. Amén. Estábamos en el Espíritu, estábamos con el Padre ya. Pero tuvimos una salida. Y la salida es encontrarnos con
los padres biológicos. Amén. Es encontrarnos en el vientre de nuestra mamá y de nuestro papá. Amén. Bueno, mejor dicho, en el vientre de nuestra mamá, y el conocer a nuestro Padre. Pero ese es la salida. Salimos de Dios, llegamos aquí. Pero ahora tiene que haber una entrada otra vez. Y la entrada es encontrarte con lo que Dios llama la casa de Dios. Amén. Porque si nosotros tenemos una casa en los cielos, venimos a una casa terrenal, necesitamos una casa para volver otra vez a la entrada a Dios. Amén. Qué importante entonces que nosotros, bajo este misterio, podamos desarrollar hoy la palabra, para que entendamos entonces que no hay casualidades. Job tuvo un pequeño problema. ¿Era justo Job o no era justo? Dice la Escritura. Amén. Y temeroso y apartado del mal. Pero le vino un problema bien grande a su casa. ¿Te han venido algún problema en tu casa? ¿Ha venido alguna circunstancia adversa? Pero sabes que cuando uno maneja estos misterios, los problemas no lo pueden tumbar. Porque sabe que Dios lo tiene todo en control. Y Job tenía fe. Y bajo esa fe se guardó. Pero había muchas cosas que no le habían sido reveladas. Pero Dios empieza a hablar con él. Qué bueno que Dios hable con el hombre para traer revelación a nuestras vidas. Para que no haya cosas ocultas. Siéntete tú un privilegiado que Dios quiera hablar a tu vida. Que Dios te quiera revelar, abrir los ojos. Es para que no vayas ciego, para que entiendas la visión de Dios y puedas actuar en esta tierra conforme el llamado que tú tienes. Amén. Y en Job 38:4 creo que es James, le empieza a hacer muchas preguntas nuestro padre a Job, pero esta es la más significativa. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y le sigue preguntando muchas preguntas más de la fundación del mundo, de cosas que habían acontecido al principio de la creación. Y Job permanecía callado, no sabía. Pero en el verso 21 Dios le responde. 38:21, James 21. Y mira lo que le dice. ¿Qué dice? Tú lo sabes. ¿Por qué? Pues entonces ya habías, y es grande el número. Ahí Dios le reveló a Job lo mismo que Pablo estaba revelando a la iglesia, que antes de tener este cuerpo carnal, nosotros estábamos vivos en el Espíritu. Y nosotros, llegó el momento donde Dios nos envió, y a través de nuestros padres vinimos a tener vida aquí en la tierra. Amén. Pero ahora Dios no simplemente quiere que tengas vida, sino que cumplas tu propósito para que puedas otra vez volver. El billete que Dios ha enviado no solo de ida, sino también de vuelta. Ahora, lo único que tienes que tener es la sabiduría para entender que ese billete tiene unas picadas las cuales pasar. La primera picada, tenemos que ser hijos. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. El recibir a Jesucristo para ser adoptados como hijos. Pero la segunda picada, yo te quiero hablar de esta segunda picada, porque Pablo lo entendió.
contento esta mañana? Amén. ¿Estás contento de que Dios quiere que no te preocupes tanto por el venir, sino te preocupes por cumplir lo que tienes que cumplir en esta tierra? Amén. Porque cuando nosotros entendemos esto, entendemos que no es casualidad que estemos aquí, sino que estamos porque Dios ha querido que estemos y hay un propósito. Y llegaste a la casa que llegaste con un propósito. Como mira, tienes un Dios Padre, el cual te envió. Amén. Te envió a una casa específica, donde están tus padres biológicos, o estaban tus padres biológicos. Amén. Y te tiene también una casa señalada, que es la casa de Dios, donde hay un Padre también. ¿Para qué? Es la siguiente picada. Para que tú puedas ver el propósito que tienes en Dios. Por eso es tan importante la casa de Dios. Muchos están perdidos en este mundo, conociendo que hay algo en su interior que les llama de parte de Dios, pero están perdidos porque no han encontrado al Padre del alma. Tú puedes cambiar a tu padre biológico, aunque te guste o no te guste, no lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar a Dios, pero ¿sabes que se ha encargado el hombre de cambiar a los pastores? Porque es lo único que han podido cambiar. Y es la persona que Dios ha puesto en tu vida para que tú puedas entrar otra vez en el reino de los cielos. Amén. Amén. Mira si es importante lo que nosotros estamos manejando, lo preordenado. Hay algo que quiero explicarte antes de entrar, algo preordenado. Quiero explicarte que si supiéramos con quién estamos tratando, estaríamos muy tranquilos. Yo creo que tienes entonces que tener un alto grado de tranquilidad. Que si Dios está contigo, eres un vencedor. Eres una vencedora. La primera parte la cumpliste perfectamente. Llegaste aquí a la tierra como un vencedor. Ahora tienes que desarrollarte para volver como vencedor viva. Romanos 8:28. No puedo entrar al versículo que quiero llegar, pero quiero que veamos esto. Dile al que tienes al lado, es para ti. Ponle el título, ponle el título. Algunos han vivido años y años como derrotados. Mas el Señor te dice, ¿qué te dice en el título? Más que vencedor. Eres más que vencedor. Amén. Pero ¿cuántos años hemos vivido por cualquier circunstancia como un derrotado? Porque no nos salían las cosas. Pero yo te quiero explicar que cuando uno se alinea con Dios, consigue ser un vencedor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que te está quedando claro que eres un llamado de Dios. Amén. Entonces, esto es para ti. Porque a los que antes conoció, también te conoció, Señor. ¿Te ha quedado claro que te conoció el Señor antes de la fundación del mundo? A estos entonces también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que la buena noticia es que si tú has hecho la primera teclada del billete, has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, estás entrando a una dimensión de hijo. No simplemente un conocedor de Dios, sino hijo. Y como hijo, tienes un Padre para el alma. Amén. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hay unos beneficios para aquellos que entienden este misterio. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Empieza a haber unos beneficios cuando uno entiende esto y empieza a moverse en este misterio. Porque ya comprendemos que esta vida Dios tiene preparado algo para nosotros.
que lo único que tenemos que hacer es abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora te empiezan a surgir cantidad de adversidades que has vivido, y esas adversidades te han doblegado. Pero cuando tú vives una adversidad con el Señor, sabes que cualquier cosa que esté pasando, Dios la tiene en control. Y si Dios la tiene en control, es porque quiere sacar algo bueno. Amén. ¿O acaso un padre quiere algo malo para un hijo? Entonces, si pasamos por una circunstancia, ¿será que hay algo mejor para nosotros después? Amén. Muchos sufren por ignorancia. Muchos sufren por un esposo, una esposa, por el llamado, por un trabajo. Pero cuando uno entiende que Dios lo tiene todo en control, uno lo único que tendría que sufrir es por estar en el propósito, por estar en lo predestinado por Dios, porque sabes que Dios va a cuidar de ti. No tienes que tener ningún temor entonces, porque el que te envió lo que quiere es que cumplas tu propósito aquí en la tierra, para que tú puedas volver otra vez a entrar con Él. Amén. Entonces, yo quiero ver una operación para que bajo esa operación nosotros podamos ver la vida de Pablo y desarrollar lo preordenado. Dios bendijo a Abraham tremendamente. Abraham consiguió tener al hijo que tanto había esperado, llamado Isaac. Amén. Cuando Isaac era grande, Isaac tenía que seguir el linaje, pero no tenía esposa. Pero Abraham no podía casarlo con alguien que no fuera de la misma estirpe, de la misma genética. Entonces tenía que enviar a buscar una esposa para Isaac. Pero no podía usar a cualquiera porque se estaba jugando mucho. Y Abraham llamó a su persona de más confianza, a Eliezer. Amén. Y Abraham y Eliezer entraron en un vínculo de pacto para poder desarrollar la venida de la esposa de Isaac. Abraham no permitió que Isaac saliera, lo quería tener a su lado. Se estaba jugando la promesa de Dios. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Una descendencia grande, como las estrellas, como la arena del mar. Era algo muy grande, una promesa muy grande. Para dejar la promesa que marchara, la tenía que permanecer, pero tenía que usar a alguien que supiera que iba a hacer su función para traer la esposa a su hijo. Pero yo quiero que entiendas que cuando una persona entiende con quién está tratando, tú y yo tenemos que entender que estamos tratando con Dios. Y que si Dios tiene todo predestinado, tenemos que saber descansar en Él. Amén. Di conmigo amén. Amén. Descansar en Dios quiere decir que tenemos que depositar toda nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Y quiero que veas qué acontece con la vida de Eliezer. Génesis 24, 14. Dice la historia que Eliezer llega a un pozo donde estaba la familia de Abraham, y llega a un pozo, pero ahora le faltaba encontrar a la mujer de su señor. Y Abraham, por San Juan 13, James. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Qué hizo Eliezer? Le puso una señal muy grande. Amén. Cogió y venían todas las doncellas, pero entre todas las doncellas había una, la elegida por Dios. Amén. Entonces él no podía decir pito, pito, colorito, colorito. Amén.
¿No hay veces que hacemos las cosas nosotros así? Tomamos las decisiones así. Por lo que veamos que nos interesa más, pito. Amén. O por lo que creemos nosotros, queremos ayudar a Dios. Y a Dios se le tiene que ayudar. A Dios se le tiene que obedecer. Pero aquí vemos la operación correcta. Saber que todo está predestinado. Y lo vamos a poner difícil. Oye, Eliezer se lo puso difícil. Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has tenido destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Amén. O sea, venían todas las doncellas, pero había una que era la correcta. Pero él no lo sabía. ¿En quién depositó su confianza? La mujer que baje el cántaro que me dé de beber a mí y le dé de beber a 1000 camellos. ¿Sabes cuántos camellos llevaba Eliezer? 10. Amén. ¿Sabes lo que es darle de beber a 10 camellos? Una cuba de agua. A ver. Mira, cada camello le caben 80 litros de agua. Amén. ¿Sabes cuánto esa mujer tenía que ir a llevarle cántaros para que llenar de beber a esos camellos? Unos cuantos cántaros. Le estaba poniendo, oye, cualquier mujer del siglo XXI, cuando vio los camellos, ¿qué hace con el cántaro? ¿Lo esconde o no lo esconde? Ya no digo mujer, digo hombre también. Con un trabajo tan grande, si no hay algo que arde en tu corazón, que es el fuego de Dios, que eres la persona elegida para eso, tú pasas de largo. ¿O no? Amén. Pero vamos a ver lo que aconteció. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual le salía con su cántaro sobre el hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se movía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano. Le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Cuando Eliezer ve eso, ¿qué dijo? Esta es la que Dios tiene para mi Señor. Oye, la historia dice que Eliezer se puso nervioso. Dice, ¿dónde está su familia? Porque claro, ¿se la había puesto difícil o no? A la doncella. Se la había puesto bien difícil. Porque una cosa, si le hubiera dado simplemente de beber a él, ¿qué hubiera hecho Eliezer? Esta no es. Porque los camellos, ¿qué? Yo he dicho que me dé de beber a mí y a mis camellos. Pero esa mujer le dio de beber a Eliezer y deprisa le dijo, y déjame hasta que acaben de beber, hasta que llene tus camellos de agua. O sea, ¿se le ocurrió o no se le ocurrió? Porque tenía Eliezer la confianza de que Dios iba a proveer la adecuada, la señalada, la marcada para ello. Muchas veces nosotros, en vez de ser como Eliezer, ayudamos a Dios. Somos de los que, bueno, dame de beber y ya daré de beber yo a los camellos. Lo ponemos todo muy fácil para que Dios actúe. Cuando Dios quiere hacer que las cosas difíciles se conviertan en fáciles. Amén. Pablo entendió este misterio. Pablo entendió que todo estaba preordenado por Dios. ¿Sabes cómo lo entendió? En su llamado. Yo quiero que puedas ver conmigo y quiero hablarte de lo preordenado para que hoy nosotros salgamos con un alto grado de conocimiento.
de que Dios no tiene nada al azar para nuestras vidas. Que en Dios, tú no es una suerte que estés aquí, era algo ordenado por Dios. Tú no es una casualidad que hoy tú estés aquí, era algo ordenado por Dios. Para que tú desarrolles tu regreso a la presencia de Dios. Hechos 22, 10. Pablo relatando su conversión. Lo explica y dice: y le dije, después de que Pablo fue caído de su cabalgadura, de donde estaba montado, y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bajo esa palabra, Pablo entendió que Dios lo tenía todo ordenado, que Dios no tenía nada al azar, que Dios lo tenía todo bien preparado para su vida. Ahora estás entendiendo cómo Pablo pudo manejar cosas tan grandes, porque la palabra clave en su vida es que Dios lo tenía todo ordenado. ¿Estás dispuesto entonces a vivir bajo lo ordenado de Dios? Amén. Va a cambiar muchas cosas. Hay muchas cosas que va a ser diferente, porque tú vas a vivir no lo que tú crees, sino lo que Dios tiene para ti. Amén. Ahora sí, quiero que vayamos un momento otra vez al Salmo 121. Porque si Pablo entendió este misterio, tú y yo lo vamos a tener que atesorar en nuestra vida. La primera salida, la casa del Padre. La segunda salida, llegamos al nacimiento de nuestros padres biológicos. El que más conocemos es el que más conocemos, el de nuestros padres biológicos, que es la salida. Y tu entrada, la primera puerta para la entrada, le hemos dicho, es Jesucristo. Quien no entre por la puerta, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué hallará? Dice: hallará pastos. Amén. O sea que Él es la puerta, Jesucristo es la puerta, la primera puerta. Pero Pablo, vamos al versículo anterior, James. Pablo entendió algo, ¿no? Ahí. Levántate y vete, y allí se te dirá lo que está. ¿Dónde lo envió el Señor a Damasco? ¿A un campo? ¿Lo envió a una cueva? ¿O lo envió a una casa? Lo envió a una casa. Y en una casa, ¿qué le aconteció? Que se le explicó todo lo que tenía ordenado que hacer. Entonces, lo que ha enviado mucha gente es esto: la casa de Dios y la persona encargada para que te explique todo. Yo hoy soy el encargado de explicarte este misterio, para que tú entiendas que hay un orden en Dios y que eres su Padre, para que no te pierdas en esta tierra, para que puedas ubicar tu vuelta de regreso. Amén. Oye, a Pablo le aconteció en diferentes iglesias que se tuvo que poner fuerte, porque mira cómo fue Pablo, y fue tremendo bajo esta revelación. 1 Corintios 4:15, porque se encontraba que la gente se desubicaba rápidamente. Y oye, si uno no sigue el camino bien trazado, se puede desubicar. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Entonces, en Cristo Jesús, ¿qué hizo Pablo?
engendró hijos, fue un padre. Amén. Entonces ahí no hay otro misterio que reconocer que si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos un cuerpo tripartito. Amén. Lo dicen los científicos. Las tres partes tienen una asignación de parte de Dios. Tienen un padre cada uno de ellos. El espíritu es de Dios. Porque ¿de dónde salimos? De Dios. Del espíritu, de la casa del Padre. Tiene un padre, el espíritu no tiene un espíritu el Padre. Pero el Padre nos envía a una casa biológica. Y también tiene unos padres. Amén. Nuestro papá y nuestra mamá. Amén. Pero esa es la que conocemos porque es la que nos han cuidado desde pequeñitos. Nuestra mamá, nuestro papá nos cuidaron y nos hicieron crecer. Pero la que se nos quedaba un poco obviada era que nos falta una parte del cuerpo que Dios también ha asignado un Padre y que es el alma. Amén. Y Pablo tiene que hablar que aunque tengáis 10.000 años, aunque la iglesia tenga 10.000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Aquí estaba hablando que Él era el que había impartido la paternidad sobre esa iglesia, pero Él tuvo que marchar y vinieron muchos maestros, pero ellos estaban confusos porque decían, ¿de quién somos? Y Pablo tuvo que traer un sello y decir, podréis tener muchos maestros, pero tenéis un Padre. Yo os he engendrado. Amén. Entonces en el alma también se engendra. Amén. Hay un sello de parte del Señor. Cuando uno encuentra este orden, encuentra el regreso. Cuando uno encuentra al Padre del alma, es la persona encargada por Dios para que no te desvíes del camino, para que siempre permanezcas en el camino de regreso al Padre. Amén. Pablo manejó más órdenes y yo quiero manejar la última, porque Pablo fue llamado por Dios para apóstol de los gentiles. Amén. Pero él ministraba a los judíos también y se iba a la sinagoga y ministraba a los judíos, pero los judíos como que no querían. Y mira qué versículo más tremendo, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Entonces hay algo muy lindo. Tú y yo, ¿sabes para qué estamos? Ordenados para vida eterna. Qué importante que nadie te desordene, que nadie te quite lo preordenado. ¿Sabes por qué es preordenado? Porque lo que dice la palabra pre es que es antes ya estaba ordenado. ¿Lo entiendes? Pre quiere decir antes, preparado antes de tiempo. Amén. Entonces, no te dejes robar. No te dejes quitar lo que ya está ordenado. Empieza a abrazar lo ordenado por Dios. Y estate
tranquilo, ten confianza, que Dios tiene lo mejor para ti. Ahora entiendes por qué somos más que vencedores. Cuando viniste tú a este mundo, saliste como un vencedor. Si no, no estarías aquí sentadito. Amén. En la carrera ganaste tú. Pero en esta vida ha habido uno que ha querido que esa genética de vencedores no la llevemos. Oye, cuando uno se siente vencedor, ¿cómo se siente? Cuando un equipo de fútbol gana, lo primero que hace, ¿qué es? Levantar los brazos. En señal de victoria. Cuando un boxeador consigue el título, ¿qué enseña? Y se siente cuando antiguamente un atleta corría, ¿qué señal tenía? Le ponían una corona. Amén. Pero es que nosotros venimos a esta tierra y no teníamos ese conocimiento de que éramos vencedores. Pero hay algo en nuestro interior que nos dice, tenemos que luchar para ser vencedores. La madre cuando tiene su hijo o su hija en los brazos, ¿cómo se siente? Una vencedora. Porque ha pasado 9 meses y ha traído vida. ¿O acaso las madres que están aquí, cuando tuvieron a su niño en los brazos, no se han sentido vencedores? O el papá, cuando ha cogido al hijo, ha dicho, y esto es mío. Y se ha sentido vencedor, porque salió de mis lomos. Amén. Pero es que el Señor no quiere que te sientas vencedor en un momento puntual. Porque la mejor copa, como hablábamos esta mañana, es la que levantaremos con el Señor en la última gran cena. Amén. Será la copa de vencedores. ¿Por qué? Porque será de aquellos que han conseguido cumplir el propósito aquí en la tierra y están de regreso a la presencia del Padre. Amén. Y eso es para aquellos que son más que vencedores. Para eso solo nos queda una: estar bien ordenados. ¿Cuánto desorden ha habido en nuestras vidas, en las iglesias, en el mundo? Pero Dios lo tiene todo bien ordenado. ¿Será que hay una lección que nosotros no podemos decir, no, tranquilo, si Dios lo tiene todo preordenado, puedo estar tranquilo porque yo soy un escogido? No. Eso ha sido una enseñanza incorrecta. No te creas que lo tienes todo ganado si tú no te esfuerzas. Esto es para valientes. Esto es para hombres y mujeres que entienden que si Dios lo tiene todo desordenado, yo no me puedo desordenar. Voy a tener que irme ordenando en toda mi vida para poder cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Y voy a pagar un precio. Me voy a esforzar. Nunca es tarde para esforzarse. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo con un hombre, lo cumple. Y si no, el día que estemos arriba en los cielos, se lo preguntas a Abraham. Que ya decían que era imposible. Amén. Y yo creo que aquí no hay nadie que tenga casi 100 años. Amén. Entonces, como Abraham lo consiguió, todos lo podemos conseguir. Amén. Abraham rió, o mejor dicho, Sara rió. Amén. Y estaba dicho que era imposible por su boca. Va a ser el tiempo que empecemos a creer que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que la vida ha sido una lucha
y una catástrofe tras catástrofe, pero has llegado al mejor sitio, a la casa de Dios, para que las cosas cambien, para que no empieces a confiar en tus fuerzas, porque, oye, cuando uno joven piensa en sus fuerzas, cree que todo lo consigue con sudor, con trabajo, que lo conseguimos, pero después nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo se va menguando y ya no tenemos tanta fuerza y ya no podemos confiar más tanto en nosotros, porque nuestra carne se debilita. Pero hay algo que el Señor te quiere decir en esta mañana, que el espíritu no se debilita. Amén. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Amén. Y eso te va a hacer fuerte. Amén. Eso te va a hacer un hombre y una mujer de destino. Si tú crees al llamado, si tú crees al propósito, levantarás vuelo como las águilas. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Ha sido un ministerio apostólico reflejado por una águila. Amén. Porque nuestra visión no es natural. Yo cuando veo, no miro en lo natural. Tengo que mirar en lo espiritual. Tengo que mirar el potencial que hay en ti, en el espíritu. Entonces, por eso yo no desecho a ninguna de las personas que hay aquí. Porque si para Dios todos son útiles, para mí todas las personas que están aquí son útiles en la obra del Señor. Amén. Yo no puedo decir, no, este va aparte. Yo tengo que decir que todos, el 100%, son útiles. Que lo único que tiene que acontecer es que se ordenen, vivan lo ordenado por Dios. Y en el orden, todos tienen propósito, todos tienen función aquí en la tierra, todos tienen un llamado y un porqué. Amén. Amén. Oramos entonces en esta mañana. Amén. Para que, oye, esta palabra, ¿sabes para qué es en esta mañana? Para que nosotros podamos hacer operaciones como Eliezer. Porque muchas veces hay cosas que cumplir, hay cosas que desarrollar, pero a veces nos impacientamos. Amén. ¿Te acuerdas? Abraham y su esposa Sara sabían que tenían un propósito muy grande, o no lo sabían. El propósito era, tú imagínate que Dios te habla y te dice, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Pero es que le habló con 75 años y eran 90 años y no tenía descendencia. Sara se puso nerviosa. Amado, ¿qué te parece si le echamos una manita a Dios? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué no te llegas a mi sierva? ¿Por qué no te... Tómala, soy yo. Cuando ella tenga que dar a luz, lo dará en mis piernas. Y el fruto será mío. Ese hijo será mío. Quiso ayudar Sara a Dios. Pero, oye, todos sabemos que la operación no le salió bien. Porque cuando Agar quedó encinta, ¿cómo miraba a su señora? Con desprecio, dice la Escritura. La miró. O sea, que la ayuda, hay cosas que nosotros queremos hacer, que pensamos que simplemente es dar un empujoncito que nos va a traer consecuencias. A Sara, a Abraham, le trajo consecuencias ese fruto. Hoy en día, los ismaelitas siguen en pelea con el pueblo de Dios, con los israelitas. ¿Acaso todos los árabes no son los ismaelitas? ¿Está pagando consecuencias ese fruto inadecuado? Pero llegó el tiempo de lo preordenado por Dios. Cuando Dios llegó juntamente con 2 ángeles a la tienda de Manré, donde estaba acampado Abraham, y pasaron por allí y Abraham los llamó, los sentó. Ellos iban en dirección a Sodoma y Gomorra, a destruir Sodoma y Gomorra.
Pero hay algo que Dios no puede obviar, es contar con los que son fieles. Y Abraham era fiel. ¿Sabes? Cuando una persona es fiel, Dios va a contar con ella. Dios quiere contar contigo. Yo hubiera hecho un fuerte amén. Dios quiere contar con nosotros. Amén. Entonces, si Dios quiere contar con nosotros, vamos a tener que ordenarnos. Mira, si tú lo lees después en la Escritura, lo lees tranquilamente y mira el orden de Abraham. Los hizo sentar, los acomodó, se fue, mató el cabrito, lo puso, lo cocinó, movió toda su casa para servir a esas personas que pasaban por ahí. Cuando Dios vio esto, tuvo que decir: pasado 9 meses, tu mujer da la luz. Y Sara, que estaba detrás de la tienda, ¿qué hizo? Dice: sí, eso es imposible. Pero la palabra nos deja claro, dice la Escritura, dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No. Le tuvieron que poner risa al niño. Amén. ¿Estás dispuesto a...? Mira, yo creo en las operaciones de Dios. Creo que cuando viene una palabra de preordenamiento preestablecido por Dios, es porque Dios quiere traer mucha vida a través nuestro. ¿Estás dispuesto a tener Isaacs? Amén. En el espíritu, Amén. A lo mejor hay alguno que este año sí que se lanza y le pone Isaac, amén, al fruto de su vientre. Pero yo estoy hablando en el espíritu. Amén. Amén. A traer frutos de Dios. A traer risa. Hay personas que necesitan multiplicar lo que portan en su interior, que no es otra cosa que la genética de Cristo. Amén. Pero por ciertas circunstancias no se han desarrollado en Dios. Se han desarrollado en lo natural, se han desarrollado en trabajo, en muchas cosas, pero en el espíritu no han conseguido desarrollarse. Y ahora Dios en este mes nos quiere hacer que entendamos multiplicación, que entendamos que estamos aquí enviados por Dios para desarrollar un propósito, que hay una visión de Dios para la iglesia, que Dios quiere que seamos guardas de su obra y que tenemos que desarrollarnos en el orden. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos por unos instantes. Yo sé que hay vidas que encuentran significado entonces a cosas. Yo había una escritura que, si no entendí esto, se me hacía muy difícil, porque hay cosas que hombres de Dios han pasado, que si no entendemos que todo está preordenado, preestablecido por Dios, no lo comprendemos. Y yo no entendía un trozo de la escritura hasta que se me reveló la predestinación y se me reveló lo preordenado. Y la escritura era cuando Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio. Yo no entendía cómo era posible que uno, cuando está haciendo lo correcto, porque Dios dice que nosotros tenemos que predicar, y Pablo y Silas estaban predicando, ¿cómo puede ser que Dios permitiera que a Pablo y a Silas lo azotaran tanto y los llevaran a la cárcel, a la más profunda de todas, y que ellos, encima de estar azotados y de estar en el lugar más tenebroso de la tierra, aún se ponen a cantar? Pero es que cuando alguien entiende que todo Dios lo tiene bajo control, entiende que todo lo que va a acontecer tiene un fin. Amén. Y Pablo y Silas sabían que si habían llegado a lo más profundo de la cárcel es porque Dios lo había permitido.
Yo no sé por dónde puedes estar pasando tú en estos instantes. Yo no sé los problemas que tú puedes tener. Pero yo entiendo que si tú estás en Dios, Dios lo tiene todo en control. Gloria a Dios. Amén. Y que si Dios lo tiene en control, no podemos quejarnos. Tenemos que hacer como Pablo y como Silas. Que sí, pastor, que es muy fácil explicarlo desde afuera, pero yo lo estoy pasando por dentro. Mira, más que Pablo y más que Silas, no creo que tú estés pasando. Porque las cárceles de esos tiempos no son como las cárceles de ahora. E ir a la cárcel de más abajo era el peor, era un infierno. Era estar viviendo el infierno ya antes de tiempo. Pero Pablo y Silas, atados de pies y manos, no le pudieron atar la boca. Y yo entiendo entonces que los hijos de Dios tenemos una boca, ¿sabes para qué? Para adorar al Señor en cualquier instante. Y Pablo y Silas no se pusieron a quejarse, sino que empezaron a adorar. Y al adorar se desató algo tremendo. ¿Por qué Dios los había enviado ahí? Yo entiendo que hay veces que no sabemos usar el mejor armamento que Dios nos ha dado, que es nuestra boca. Y nuestra boca tiene poder. Nuestra boca es poderosa en el Señor. Pero Pablo y Silas empezaron a cantar y vino un de repente en esa cárcel. Pero ya no era una cárcel, ya no era un infierno. ¿Sabes qué era? Una casa. La casa del carcelero. Dios tenía preparado un avivamiento en esa cárcel. Dios tenía preparado que una cárcel se convirtiera en una casa de Dios. Y toda la cárcel se quedó quieta para escuchar la palabra que tenía Pablo. Y Pablo pudo ministrar, multiplicar lo que portaba, levantando una iglesia en medio de un infierno. Amén. Yo entonces entiendo que Dios quiere fructificar en nuestras vidas. Pero como ha dicho la pastora en esta mañana, hay veces que tenemos que estar en debilidad. Tenemos que sentirnos débiles para entender que el fuerte es Dios. Amén. Y que nosotros, si somos más que vencedores, es por medio de aquel que nos amó, que no es otro que Cristo Jesús, que pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Señor, se te revela que no estás aquí por casualidad, que tú tienes un billete tecleado por Él ya. Amén. Que lo único que tienes que hacer es seguir ordenado para poder volver a la presencia de Dios. Amén. Oramos entonces. Julio. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque todo está en la palabra, Señor. Todo está para nosotros, para que nosotros lo entendamos, Señor. Y para que nosotros lo llevemos a cabo, Señor. Bajo este misterio en esta mañana, tu iglesia, Señor, quiere levantar un cántico, Señor, de gratitud por tu adopción, Señor, porque nos adoptaste, porque nos has convertido en hijos y portamos una genética no de sangre, sino una genética que viene tuya, Señor.
por medio de tu Hijo amado. Me dice el Señor, lo que no quiere el diablo es que se predique esto, porque cuando uno entiende qué genética aporta, lleva un sello, y ese sello es de hijo, y el hijo camina por esta tierra venciendo al enemigo, pisoteándole la cabeza al diablo, haciendo las obras del Padre. Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, y mayores cosas que yo haréis vosotros. Y eso es lo que quiere el Señor que entendamos, que en su nombre, que en su orden haremos proezas. ¿Por qué no hoy le cantamos con todo nuestro corazón el coro por el Espíritu? ¿Por qué no hoy le adoramos con este conocimiento de que somos hijos llamados con un propósito? Y le cantamos y descansamos en Él. Dios quiere que descanse.